Descansamos una semana y esto es lo que sucede. Gracias a todos por estar aquí. Descansé una semana, porque estoy participando en una de las competencias para perros. Yo tengo una Irish Setter y les va a dar mucho gusto saber que completó la competencia con éxito. Ahora vamos a hablar de lo que ha sucedido esta semana con la administración. Por supuesto, sucedió mucho. Y al final vamos a hablar del Congreso. A fines de junio, puede que recuerden, hablamos de esto las últimas semanas, el Departamento de Justicia Federal emitió lo que se llama slip opinion, un tipo de opinión oficial que cambia cómo están pensando acerca de las leyes de derechos civiles, además de la decisión Olmsted, en cuanto a qué tan integradas deben de estar las personas con sus discapacidades, con discapacidades en sus comunidades. ¿Qué obligación tienen los estados de hacer eso realidad? Como resultado, muchos defensores estaban muy preocupados acerca de qué iba a significar esta decisión. Es un cambio grande en comparación a cómo en el pasado se han interpretado estas leyes. La decisión Olmsted, la ley de estadounidenses con discapacidades y otras relevantes en las últimas 4 décadas. Una de las preocupaciones de los defensores es que manda una señal que nos hace preguntarnos si el Departamento de Justicia está considerando cambiar su opinión, su interpretación de cómo implementar la decisión Olmsted, es decir, si van a empezar a cambiar qué hacen. Esto es importante porque el Departamento de Justicia es la agencia que implementa estos derechos para las personas con discapacidades. Así que si el Departamento de Justicia le está diciendo a los estados, en el pasado el Departamento de Justicia le decía a los estados, oye, no estás haciendo suficiente para asegurarte de que las personas con discapacidades no estén separadas, aisladas en instituciones eh, que dictan la vida de todos los días de las personas, en lugar de que las personas pueden tomar esas decisiones por sí mismas. Y el Departamento de Justicia o DOJ, es quien ha perseguido a los estados cuando no están haciendo suficiente para asegurarse de que las personas tengan los apoyos que necesitan en los hogares, que muchas veces son los servicios que marcan la diferencia entre que las personas puedan vivir su vida en su hogar, en su comunidad, en lugar de estar encerrados en alguna institución. Muchos estados han tenido acuerdos con el Departamento de Justicia que ha negociado con los estados un acuerdo para asegurarse de que el estado haga suficiente para cumplir los requisitos de Olmsted. Así que es muy importante si de pronto el Departamento de Justicia se aleja de ese papel. Muchas veces son la única entidad que ha podido ejercer presión cuando los estados no están haciendo suficiente. Muchos defensores también están evaluando esta opinión en el contexto de los recortes a Medicaid que se acercan a causa de HR1. También CMS se está concentrando específicamente en los servicios en casa y usándolos como un sitio en el que perseguir supuesto fraude de Medicaid. Hemos visto que han detenido los pagos a ciertos estados, que le han pedido a ciertos estados que regresen dinero alrededor de estos servicios. Así que la idea de que ahora los estados básicamente tengan más permiso de mirar esos servicios en los hogares y reducirlos, hacerles recortes, cambiarlos. Y aún si eso causa que las personas tengan menos posibilidades de vivir en la comunidad, pues esto le preocupa a las personas de que el Departamento de Justicia no va a
luchar contra esto. Hay indicios tempranos de cómo es que esta opinión va a influenciar el comportamiento del Departamento de Justicia. Esta semana participé en una reunión nacional en la que uno de los abogados principales en esta área decía que están empezando a ver que el Departamento de Justicia está cambiando sus opiniones en ciertos casos o está decidiendo no perseguir algunos de estos casos y digamos que se está distanciando de acuerdos existentes en base a la decisión Olmsted. Así que hay algunos indicios de que esta decisión está cambiando ya las prioridades del Departamento de Justicia y cómo las aplica. Un ejemplo de Florida, del que se ha hablado en la prensa. Muchas veces los casos que van pasando por las cortes pueden tomar años. Esto lo hemos visto, hemos hablado de diferentes demandas que duran y duran y duran porque tal vez hay una decisión, pero es demasiado angosta, ahí se apela, tal vez hay otros argumentos. Esto es bastante común en los tribunales. Muchas veces el Departamento de Justicia puede que estén llevando a cabo un caso, una demanda, por ejemplo, el caso Olmsted. Y este es el caso así también en Florida. Han estado participando en una disputa con Florida durante ya 13 años. Esto tiene que ver con la práctica de Florida de poner a niños con discapacidades eh, en instituciones de enfermería. Entonces la decisión es, el caso es, ¿está bien esto o hay que tener una estructura que permita que estos niños vivan en sus casas? Entonces, este es un caso que ya lleva mucho tiempo. El Departamento de Justicia ha estado diciendo no está bien esta práctica de poner a los niños médicamente vulnerables en estos hogares y en parte el caso se basa en la ley de estadounidenses con discapacidades y la decisión Olmsted diciendo no es apropiado lo que está haciendo el Estado de poner a los niños en estos hogares. Pero parece ser que ahora el gobierno federal se está alineando más con la postura de Florida, que dice que está bien que se les permita hacer esto, en comparación con la postura que ha tenido los últimos 13 años en este caso. Los abogados miran, claro que muy de cerca, em, los detalles de todos estos casos y todos los documentos relacionados con ellos. Pero en este caso lo que parece que está sucediendo es que están en un proceso largo y parece que el Departamento de Justicia Federal está considerando seriamente si cambiar de lado en este caso. Nuestro sistema de justicia se basa en que haya dos entidades que no están de acuerdo y el juez o la juez tiene que tomar una decisión. Es un proceso en el que hay adversarios. Un lado argumenta de un lado por una parte y la otra entidad dice no, el caso es otro. Y la juez tiene que decidir quién está de acuerdo. Puede que tomen una decisión en la que lleva a un acuerdo con ambos lados o puede que digan este lado está correcto y este no. Pero el propósito de nuestro sistema de justicia es resolver una disputa. Así que si ambas partes están de acuerdo, no hay disputa realmente, no hay caso, no hay demanda. Es eso lo que están observando de cerca los abogados en este caso y en otros. El memorando que emitió el Departamento de Justicia en junio más bien apoyaría la postura de Florida. Así que si el gobierno
decide seguir su propia opinión y decide realinearse con la postura de Florida en este caso, eso significa esencialmente que están diciendo aquí no hay caso, estamos de acuerdo con esta situación y no creemos que el Estado tenga que hacer nada diferente. Y de nuevo, esta es una diferencia grande en comparación con la postura del gobierno durante los últimos 13 años. Otra ilustración, y esto no está relacionado directamente a la opinión del Departamento de Justicia, pero vale la pena discutirlo porque, como dije, hay muchos estados, no Wisconsin, pero sí hay muchos estados que han sido demandados por el Departamento de Justicia por violaciones de Olmsted. Y Georgia fue uno de estos. Georgia tenía un arreglo de Olmsted. El gobierno federal básicamente dijo, esto es lo que tienen que arreglar y les vamos a mantener ah, en esta decisión para asegurar que tienen los recursos para apoyar a la comunidad y no ir en contra de la decisión Olmsted. Esta es una decisión el Departamento de Justicia está mirando, está vigilando a los estados para asegurarse que los arreglos de Olmsted se estén cumpliendo. Georgia ha estado bajo un arreglo de Olmsted desde 2010 y el Departamento de Justicia estaba implementándolo y la razón fue que el corte encontró que Georgia estaba manteniendo gente en situaciones institucionales que no necesitaban estar ahí. Georgia había estado esforzándose para ofrecer más opciones de cuidado en casa por esta decisión. En febrero de este año, un juez dijo, Georgia, usted ha avanzado y quizá les vamos a liberar de algunos de los términos del arreglo porque han hecho algo del trabajo. Y unos pocos meses después, cuando el juez dijo que ya no tenían que implementar algunos de los puntos en el acuerdo, Georgia está haciendo un hospital de 409 millones de dólares con 300 camas para personas que necesitan ayuda de salud mental. Entonces, en la primera vez en 50 años, luego de que el corte dijo que ya no tenían que estar bajo los arreglos de Olmsted, de repente tienen una institución enorme para personas con problemas de salud mental. Entonces, estamos viendo que el Estado está escogiendo regresar a modelos más antiguos cuando la presión para avanzar hacia soluciones comunitarias se ha quitado. Y la razón de que lo estamos destacando aquí es que hay varios estados que están bajo acuerdos de este tipo y si el Departamento de Justicia está cambiando su filosofía de cómo y cuándo implementar estos, y incluso si deberían de empezar de ese tipo de arreglos de Olmsted en otros estados, se ve que eso está dando permiso a los estados a regresar a modelos muy distintos de hacer las cosas. Miembros del Congreso han notado este cambio en dirección que el Departamento de Justicia Federal ha hecho en relación a leyes de derecho civil para personas con discapacidad como el Olmsted y mandaron una carta
al fiscal ah, temporal Blanche y dicen que de, deberían de regresar a como lo estaban haciendo antes. Deberían de ah, rescindir esta decisión. Ninguno de los delegados de Wisconsin firmaron esta carta y en la reunión nacional donde yo asistí fue interesante escuchar a los defensores que están en los pasillos del Congreso, que hay muchos miembros en el Congreso que no firmaron ah, incluso republicanos que están diciendo a sus asociados que están muy preocupados por esta decisión y que las llamadas que están recibiendo de defensores como ustedes son muy importantes y siguen siendo importantes para hacer el caso a sus oficinas que este es algo que debería de ser rescindido. Y en la reunión nacional había una persona que dijo, tenemos que seguir haciendo llamadas porque nos están diciendo personas en el partido principal que pueden tener conversaciones en baja voz, tras bambalinas con la Casa Blanca para anular esta decisión. Yo sé que nuestros defensores son increíbles y que vale la pena pedirles esta llamada para preguntar a sus miembros del Congreso que si su nombre no está en esta carta, ah, preguntarles por qué no lo han firmado y pedir que lo firmen. Pero también es importante que la gente entienda que hay muchas personas que están mirando eso y que están muy conscientes de lo que podría significar sobre dónde puede vivir la gente y para hablar sobre eso. Yo tengo mis propios pensamientos sobre eso. Yo creo que nuestros defensores de base son increíbles, pero creo que también los miembros del Congreso deberían de expresar sus opiniones claramente si realmente creen algo. Y el hecho de que muchos sí lo hicieron y que muchos no lo hicieron en algo que es importante notar eso. Defensores nacionales también han estado desarrollando declaraciones para gobiernos estatales y fiscal generales estatales que pueden firmar. Hay varios estados que están diciendo que no solo apoyan Olmsted, sino que también diciendo que esta decisión nueva del Departamento de Justicia no está buena y se debería de anular. Entonces, si quieren hacer una segunda serie de llamadas. Hay información que estamos mandando y una declaración para nivel estatal que ustedes pueden usar para contactar a su gobernador estatal o su fiscal estatal. Gobernadores son importantes porque tienen mucha habilidad de manejar Medicaid, que es la contraparte principal para Medicaid. Y son los que, y Medicaid es lo que ayuda a que la gente pueda quedar en casa en lugar de estar en una institución. Entonces los gobernadores tienen mucha voz cuando están pensando cómo crear programas de exención y mucha capacidad de cambiar esos programas. Y fiscales son importantes porque son el nivel estatal del Departamento de Justicia, entonces tienen mucha autoridad para decidir unirse o empezar demandas por parte del Estado. Y ambos eh, entidades tienen un papel muy grande en determinar cuáles casos toman y cuáles decisiones se toman a nivel estatal que pueden impactar si existe la capacidad
para que la gente pueda recibir su cuidado en su comunidad y no tener que entrar en una institución. También la semana pasada, independiente de la opinión del Departamento de Justicia, aunque realmente siguió esta decisión, el Departamento de Justicia dijo, tenemos esta opinión nueva, que quiere decir que todos los lineamientos que tenemos para los estados de cómo pueden implementar la ley de americanos con discapacidades y otros documentos que el Departamento de Justicia ha creado, que son lineamientos de cómo los estados pueden cumplir de la mejor manera con la ley de americanos con discapacidades y la decisión de Olmsted. Y la semana pasada el Departamento de Justicia dijo, bueno, también estamos anulando todo este lineamiento y estamos diciendo que ya no se puede cumplir. Y este lineamiento es importante porque lo ponía el nivel de qué es cómo se puede integrar. ¿Cómo se puede tener un espacio integrado bajo la ley de americanos con discapacidades, que ADA y Olmsted? Entonces, es otra señal a los estados que todo lo que han estado haciendo para cumplir con esto, los lineamientos ya no existen, ya están como en territorio desconocido, porque antes sabían que, bueno, si hiciéramos tal y tal cosa, estamos bien para cumplir con los derechos civiles básicos y estamos haciendo las cosas que el Departamento de Justicia diría que es suficiente para que la gente pueda vivir en comunidad. Esos lineamientos ya no existen. Muchos de los defensores nacionales dicen que esta anulación de los lineamientos como más pruebas de que el Departamento de Justicia se está retirando de implementar o hacer cumplir los derechos de las personas con discapacidades de vivir y participar en las comunidades. En en estados donde no querían hacer cumplir los lineamientos, pues esos lineamientos ya no existen. Y en los estados donde no querían hacer lo necesario para personas con discapacidades, el Departamento de Justicia ya no va a hacer nada al respecto si quieren hacer menos. Y ahora los defensores nacionales están siendo mucho más claros que estamos en un momento distinto ahora. Hemos estado hablando los últimos 18 meses sobre el impacto de hacer recortes en Medicaid y aún más el impacto de que CMS está viendo los servicios en casa y diciendo que están bajo alto riesgo de fraude y que CMS está reteniendo dinero de estados o no pagando lo que deben basado en sospecha y no en pruebas. Todos estos han sido retos reales para mantener suficiente infraestructura de cuidado para asegurar que la gente pueda mantenerse fuera de instituciones caras, que son caras. Pero este ahora es otra fase distinta, porque esto quiere decir que todas las cosas que ya estaban sucediendo, si los estados toman decisiones que reducen y recortan la infraestructura para el cuidado, u otra agencia federal crea condiciones donde a los trabajadores no se les está pagando y las empresas que están dando cuidado a personas con discapacidades no van a poder seguir, como Minnesota, otros estados que,
que están recibiendo acciones en contra de ellos. No hay nadie que está investigando ni haciendo cumplir de decisiones existentes. Y también se empieza a decir donde si es un movimiento que los cortes ah, van a empezar a aceptar, los cortes estatales van a aceptar que el Departamento de Justicia no les va a tomar, a ser responsables y que el Corte Suprema va a anular Olmsted de plano. Eso es lo que se está empezando a hablar ahora y creo que es un lugar muy diferente a donde estábamos hace un mes, porque estos realmente son los derechos civiles centrales que aseguran que las personas con discapacidades pueden pertenecer y realmente sí parece que hay un movimiento, todos en la misma dirección que primero crea las condiciones donde la gente no puede vivir en sus comunidades ya potencialmente y también crea condiciones donde no hay nadie que va a oponerse a este resultado. Entonces, en Wisconsin emitimos algunas declaraciones la semana pasada cuando se publicó esa guía. Pueden leer la declaración completa en este enlace. Estamos pensando muy seriamente acerca de cuáles son los mensajes que, digamos, sí van a ser escuchados, porque muchas personas que no son personas con discapacidades o personas mayores, muchas personas no han necesitado todavía la infraestructura que existe. Pero estas decisiones, a fin de cuentas, tendrían un impacto en la capacidad que existe para cualquier persona que necesite esa atención. Entonces, hemos estado pensando, ok, ¿cómo comunicamos la importancia de esto para las personas que no han vivido todavía la importancia de estos servicios para las personas que dependen de ellos? Mucha gente en el público cree que todo está bien, que todo va bien. Y las personas en la comunidad con discapacidades está diciendo, estamos haciendo lo mejor posible para que funcione, pero no significa que está todo bien. Cualquier cambio pequeño sí puede significar que las cosas dejan de funcionar. También creo que hay mucha gente que no se da cuenta que cuando no existe nadie que cuide a este gran grupo de gente, el sistema que se está construyendo en ese momento, en el que se van a ver forzadas muchas personas a vivir. Es el sistema que nos espera a todos un día que seamos ya mayores o tengamos alguna discapacidad. Y creo que estos son mensajes importantes para comunicarle a las personas que este es un tema que afecta a todo mundo, no solo a las personas con discapacidades. Survival Coalition hizo este comunicado y en el Milwaukee Sentinel logramos que se pusiera una opinión ahí. Quiero aquí subrayar algunas de las cosas que decía ese artículo, ese comunicado, para mostrar un poco lo que estamos tratando de hacer para comunicarle a las personas que esto no es algo que le está sucediendo allá a algunas personas que quién sabe quiénes son. Esto es algo que nos puede afectar a todos. Ahora avancemos. Vamos a dejar de lado el Departamento de Justicia. He mencionado que los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, o CMS, sigue evaluando, mirando los servicios en la comunidad, tratándolos como un grupo de servicios con alto riesgo de fraude, entre comillas. Que recuerden, en febrero hubo un informe del Instituto Paragon que decía, estos servicios, como no están centralizados, eh, como se, como se ofrecen estos servicios en los hogares, significa que no podemos sentirnos seguros, confiar
en que estos servicios se hacen correctamente. Entonces, los servicios que suceden en diferentes lugares, porque las personas viven en diferentes lugares, debemos de, digamos, considerarlos como sospechosos de fraude, de que haya más fraude. Creo que hay ciertas falacias lógicas en este argumento, pero CMS ha tomado con entusiasmo esta idea y han empezado a usar como esa frase, ya hablando de servicios con alto riesgo de fraude. Nosotros sabemos que realmente están hablando de servicios en el hogar cuando dicen esas cosas, pero el público en general no sabe necesariamente eso. Así que esta idea de servicios con alto riesgo de fraude se está repitiendo por todos lados cuando, en mi opinión, eso no es pues realmente verdadero. CMS sigue tomando medidas en base a la sospecha de fraude en lugar de la evidencia de que existe el fraude como había sido antes. Minnesota y California. El 31 de junio, CMS dijo, vamos a retener más de $1.000 millones para esos estados. Y esto va más allá de, esto es además de los fondos que ya se habían retenido de Minnesota. Así que esta es otra situación en la que CMS decidió usar los futuros pagos de servicios de Medicaid como una estrategia en contra de ciertos estados. Esto es importante porque Medicaid es la parte más grande de cualquier presupuesto estatal. Para muchos estados es un 30% de su presupuesto. La mayoría de esos fondos, dependiendo de en qué estado está usted, porque estos fondos, el Estado contribuye una parte y el gobierno federal contribuye otra. Pero para la mayoría de los estados, la mayoría de esos fondos son federales. Así que es una parte muy importante de cualquier presupuesto estatal. Esto significa que, sea la razón que sea, si dejan de llegar esos fondos federales, ya sea que se detuvieron pagos por servicios que ya se ofrecieron o si están deteniendo pagos para futuros servicios, esto causa problemas presupuestarios muy, muy rápido. Pueden ver aquí que CMS está diciendo, si quieren recibir estos fondos de Medicaid, tienen que demostrar que cada dólar cumple los requisitos federales. Es importante saber que ya existen muchísimos procesos para asegurarse de que cada uno de esos cobros es válido. Solamente un 7% de pagos de Medicaid son, entre comillas, no correctos. Y como el 75% de esos son errores de papeleo. Y sí, hay un porcentaje pequeño que puede que sea fraude, pero la gran mayoría de fondos reciben muchísimo escrutinio. Es un sistema de reembolso, así que los estados reciben los fondos ya que se hizo el trabajo y ya han pasado por diferentes rondas de documentación, de papeleo, demostrando cuál fue el trabajo y cómo cuadra con Medicaid. Entonces, cuando vemos declaraciones que dicen los estados tienen que demostrar que estos pagos son legítimos, eso significa que quieren aún más documentación, además de lo que ya se hizo. Para muchos estados, este es un proceso muy, muy riguroso. Así que estos estados ya se les han retenido fondos de Medicaid. Esto es además de eso que ya se hizo. Los fondos retenidos son para distintos servicios en el hogar que CMS está diciendo que son de alto riesgo. En Minnesota están hablando específicamente de los servicios personales en casa. Una vez más podemos ver que eh,
administrador de CMS dice, estos son servicios que la familia haría y que el gobierno federal empezó a financiar. Es la misma retórica, las mismas palabras que se han usado antes y que aquí se siguen usando como justificación para retener fondos para pagos futuros, además de no pagar cobros de trabajo que ya se hizo, específicamente en los servicios en casa. Creo que muchas personas, muchos parientes que están haciendo este trabajo dicen, ya hacemos mucho trabajo y lo que recibimos no es suficiente para cubrir todas las necesidades de la persona con discapacidades. Aquí pueden ver que parece como que hay una suposición de que ninguno de estos servicios se deberían de pagar porque los deberían de hacer los parientes. Los parientes lo están haciendo ya, pero simplemente no hay suficientes personas, suficientes horas en el día para poder hacer todo. Y a veces las personas necesitan algo de ayuda por la que hay que pagar. Sin embargo, es así que estas personas están hablando de esta estructura de servicios en el hogar. Esta infraestructura no es, digamos, innecesaria. No es que los parientes, los familiares no están haciendo nada y pueden empezar a hacerlo. Ya están haciendo el máximo. Parecido a lo que vimos en Minnesota, CMS está diciendo, verificamos ya sus documentos y no es suficiente, así que nos van a tener que dar más. No está claro cuál es la información que buscan recibir, ni cuál es como el cronograma para recibir esa información y emitir los pagos para los servicios que ya se ofrecieron. Hemos hablado de lo que ha sucedido en Minnesota. Muchos negocios, especialmente los que le dan servicios a muchos pacientes con Medicaid, o que hacen solamente servicios en casa, no pueden simplemente esperar que una parte importante de su presupuesto llegue en, quién sabe, 3 meses, 6 meses en el futuro. Entonces, muchos servicios simplemente están deteniendo los servicios para pacientes que usan Medicaid o simplemente están teniendo que cerrar. No pueden sobrevivir a esta situación. Así que cuando hablo de que haya peligros para la infraestructura, me refiero a que cuando desaparecen ciertos pagos o las personas que ofrecen los servicios no pueden depender de que vayan a suceder los pagos que iban a suceder, significa que muchos de estos negocios no pueden continuar ofreciéndolos, tienen que decidir si tener más pagos privados, dejar completamente el campo. Y para cualquier persona que está considerando iniciar un negocio como este, es un factor importante que van a tener que considerar. En nuestro estado hemos visto lo siguiente y pueden pensar acerca de esto si viven en otro estado. Cuando se contrae la estructura, la infraestructura de atención, de cuidado, en general no tiende a volver a crecer. Hemos visto que hay proveedores que tienen que cerrar y no hay de pronto otra cantidad grande de negocios para reemplazar a los que desaparecieron y para crecer la oferta. De por sí ya hay muchos negocios que tienen dificultades para encontrar suficientes trabajadores. Es un modelo difícil en el que funcionar y cuando se reduce la infraestructura, se puede volver una situación más permanente. Ha tomado décadas este, desarrollar esta infraestructura. Mucha gente dice que no tenemos suficiente infraestructura para cumplir las necesidades que existen ahora. Así que si perdemos negocios, puede ir reduciendo la cantidad de
servicios posibles para todos. Además de detener ciertos pagos, hay otras estrategias que le permiten a CMS excluir a ciertos servicios, servidores que creen que podrían estar en riesgo de cometer fraude. Este es un paso importante, básicamente significa, le dice a un proveedor de servicios, ok, esas dos fuentes de pago ya no tienes acceso a ellos, así que no le des servicios a nadie que pague con esas fuentes de fondos. Para muchos negocios, tal vez esas son las principales fuentes de ingresos para sus negocios. Así que ya no poder cobrar de esos programas puede significar básicamente que tienen que cerrar. Es una autoridad que ahora se está dando sobre todo a la oficina CMS para quitar a malos actores, entre comillas. Parece que hay otros cambios también que establecerían más posibilidades de pedir reembolsos a servidores que ya han ofrecido los servicios. También es importante porque le manda señales a los negocios que si aceptan estos fondos de Medicare o Medicaid, esto trae ciertos riesgos. Tal vez van a tener que regresar esos fondos, puede que si cometen un error, si cometen un fraude, puede que se les prohíba por completo participar en este negocio. Mientras tanto, en Colorado, CMS ha hecho algunas auditorías y ahora quieren que Colorado devuelve $8 millones en financiamiento de Medicaid. CMS le está acusando de malgastar el dinero en un programa de cuidado en casa para personas con discapacidades. Y CMS está haciendo este juicio, demandar después de revisar el sistema de verificación electrónica de visitas en Colorado. Muchas personas se han quejado de que cuando los proveedores que dan cuidado en casa tienen que registrar su entrada y su salida de cada casa. Es un proceso administrativo muy oneroso para comprobar que llegas y sales cuando dijiste que lo ibas a hacer y que diste los servicios cuando diste los servicios que tenías que dar. Y lo pusieron como un elemento de detectar fraude. Y los estados tuvieron mucho problema para ver cómo implementar estos requisitos, porque como sabemos bien, no es tan fácil. No es tan fácil entrar en sistemas de computadora, sobre todo si estás en una zona donde no hay buen señal o, o un proveedor que no tiene buen servicio. Y muchos estados están viendo cómo podemos arreglar las cosas después de ver problemas. Por ejemplo, podríamos tener un sistema de que llamen por teléfono si el proveedor no tiene acceso en ese momento en la casa de la persona con discapacidades, no tienen acceso al internet. Y algunos estados sí han implementado requisitos de GPS para poder dar seguimiento a los trabajadores y muchos defensores tienen problemas con eso porque el necesitar cuidado o dar cuidado no debe de significar que invaden tu privacidad y Colorado no hizo eso. Colorado dijo, vamos a hacer verificación, el programa EBB de verificación de visitas electrónicas, lo vamos a hacer, pero también vamos a reconocer los problemas de Internet y vamos a permitir que los proveedores
entren sus datos de manera manual o que cumplan con los requisitos de papeleo después, porque realmente no es el requisito principal de los que dan, de los proveedores de servicio. Ellos tienen que estar dando los cuidados, los servicios en casa. Entonces han estado intentando permitir que los proveedores den los servicios y por lo tanto los oficiales de Medicaid de Colorado están en desacuerdo con los hallazgos de la auditoría. Dice que nosotros les dimos 1.3 peticiones y SMS solo vio 160, que es 0.0001% de las peticiones de pago. Y parece que el Estado está diciendo que ustedes vieron muy poquitos casos, documentación aislada. Los asuntos eran asuntos relacionados con el sistema, no, no de que gastaron en cuidado que no ocurrió. Eso no, nada muestra, según lo que dice el Estado, no hay ninguna prueba de que hubo fraude, de que hubo servicios que se cobraron pero que no se dieron o que se dieron los servicios fueron dados por proveedores no autorizados. Eso sí podría ser un problema. Eso sí es fraude. Si dices que diste servicios que no se dieron, pero la auditoría no enseñó eso. La auditoría solo mostró en unos pocos casos que hubo errores de trámites y CMS está pidiendo 8 millones de dólares que ya se han pagado se devuelven al gobierno federal. Esto crea un hueco en el presupuesto de Colorado que no esperaban. Eso podría ser sujeto de demanda, pero también muestra que de actuar bajo la sospecha de fraude sin tener pruebas fuertes puede causar problemas inmediatos financieros para los estados. Y aunque el Estado demande y tengan éxito, no hay nada que haga que el CMS no haga lo mismo otra vez y que va a necesitar otro caso de corte. Y toma mucho tiempo para que el corte decida, evalúe y decida si esos 8 millones de dólares sujeto de la disputa actual debe de quedarse con el Estado o se tiene que devolver. Y si sabes cómo funcionan los presupuestos estatales, no necesitas muchos problemas inesperados para tener un hueco grande en el presupuesto. Pone presión adicional sobre este tipo de servicios. ¿Qué tan perfectos los puedes hacer para evitar esas acciones? O si estas acciones se vuelven tan rutinarias, que quiere decir que la fuente de dinero que financia esos servicios se vuelve más inseguro y menos deseable para los estados. Ya no van a querer dar esos servicios porque hay un riesgo a su presupuesto financiero. Si siguen dando los servicios al nivel que están haciendo ahora, corren el riesgo de que una agencia federal no pague el tiempo o que exijan devolución de dinero hasta que el Estado pueda comprobar que gastó el dinero de manera correcta. Mientras tanto, muchos de los proveedores de servicio, tanto en instituciones como en casa o en trabajos comunitarios, como 30% de estos trabajadores son inmigrantes. Y el caso reciente del Corte Supremo que quitó el TAP
protección temporal de trabajadores haitianos y sirianos y abrió la puerta para que lo mismo pase con otros países que tienen el TAP y que sus estatus administrativos pueden cambiar. Y personas que están aquí de manera legal podrían ya no ser legales, o ya no poder trabajar. Y esto está impactando a las facilidades, a las instituciones de provisión de cuidado, sobre todo los haitianos. Hay acciones administrativas y políticas que están resultando en lo mismo. Personas que tenían permisos de trabajo que ya no lo están renovando o que se está retrasando tanto que la gente pierde su estatus legal. Y luego las decisiones del Corte Suprema que permiten que la administración tome decisiones muy diferentes sobre el estatus legal que mucha gente ha tenido por mucho tiempo. Entonces ahora estamos empezando a ver que cuando la gente empieza a perder su estatus legal, hay muchos lugares que están obligados a despedir a sus trabajadores inmigrantes y esto en un momento que de por sí hay una crisis de fuerza laboral grande y mucha más gente que necesitan ayuda para vivir de manera independiente en sus casas o en una facilidad, una institución. En nuestro estado tenemos mucho cupo en casas de retiro, pero también es decir, existen las camas, pero que están cerrando áreas completas porque no tienen el personal para atender a esas personas. Se supone que si alguien pierde su cuidado en casa, pueden pasarse a una institución, pero esas instituciones no pueden dar el servicio si no tienen personal. Entonces, muchos lugares tienen las camas, tienen el cupo, pero no tienen el personal para atender a más personas. Entonces, muchas de esas instituciones además, tienen que despedir a personal muy buena porque ya no tienen permiso de trabajar y no hay una fuerza laboral esperando para tomar su lugar. Entonces, cuando estamos reduciendo la capacidad de cuidado, no solo es en nivel de casa, sino en nivel de instituciones también. No hay lugar a donde ir. Si pierdes tu cuidado en casa y no hay personal en las instituciones, entonces no hay solución aquí. Y no hay ninguna solución que resulte en que la gente reciba lo que necesite. Mientras tanto, en los cortes, los casos en corte, el Departamento de Salud y Servicios Humanos sigue apelando ciertas decisiones que se tomaron en el pasado. Ahorita están apelando un juicio que paró unas provisiones de una regla federal. Hemos estado hablando sobre reglas administrativas federales. Es otro cuerpo de ley. El Congreso decide qué está en los estatutos federales y a veces dan dirección a agencias federales para implementar eso. A veces las agencias federales ven los estatutos para ver cómo implementar las reglas, las leyes federales. Pero hay muchas reglas federales, y es una manera muy poderosa de cambiar cómo ocurre, cómo se implementa la política realmente. Hemos estado hablando recientemente de muchas reglas federales porque la administración actual está cambiando muchas de esas reglas y muchos de los cambios en política y reglas federales tienen un impacto grande en cómo se manejan los programas federales y qué se permite y lo que no se permite. Hubo una regla y provisiones a esta regla sobre el ADA, eh, ley de ac- acceso a discapacidades. Y un juez dijo que yo creo que eso no debe de ser permitido, esos cambios, porque va a ser más difícil que la gente reciba
planes de ACA y que sea más difíciles de acceder a esos. Entonces, ¿dónde se toma la decisión final si la agencia sigue decidiendo apelar esta decisión? Eso es lo que está sucediendo aquí. Las cosas que el juez dijo que no hagan eso porque han ido demasiado lejos, sigue siendo una pregunta abierta y al mismo tiempo que los cambios en HR1 y algunas reglas administrativas y la falla del Congreso de mantener el acceso para mucha gente que tenía acá ya no tiene cobertura. Hay algunos otros artículos aquí que muestran que sí, registración en acá ha bajado en 49 estados. La información federal, muchos expertos en salud federal creen que incluso dicen que 3 millones de personas que tenían planes el año pasado ya no tienen y ahora hay prueba real de que casi todas las personas, todas esas 3 millones de personas que dejaron sus planes de ACA ya no tienen seguro, no siguieron, no tomaron un plan de de seguro de sus trabajadores, sus patrones o Medicaid. Simplemente antes tenían un seguro y ya no tienen. Y los hospitales están diciendo que esas personas que ya no tienen cobertura están yendo a urgencias y no pueden pagar sus cuentas. Entonces estamos empezando a ver, tener un sentido de cuáles son los resultados de todos esos cambios del último año, al mismo tiempo que el Departamento de Salud y Servicios Humanos sigue apelando para para hacer más cosas que muchos expertos dicen que va a acelerar el número de personas que tienen que salir de acá. ¿Y cómo por qué deberíamos de preocuparnos de eso? La más gente que está sin seguro, tener cuidado a través de urgencias es muy caro ineficiente y también quiere decir que si tienes realmente una urgencia real, hay menos capacidad para ayudarte porque hay tantas otras personas que están ahí porque es el único lugar donde pueden acceder a servicios. Hemos hablado antes de publicaciones, liberaciones de información en el último año. Resulta ahora que hubo información de Medicaid que se liberó y no estaba claro quién la obtuvo. En- Hubo una demanda en 26 estados que decían, un momento, creemos que la información de Medicaid de nuestros ciudadanos no se debería liberar porque no sabemos a dónde va, cómo se va a usar, quién la va a usar. Hubo una decisión judicial. Perdón, fueron 20 estados. Decía, estos 20 estados que demandaron a la administración, había ciertos parámetros, límites acerca de qué se podía compartir y qué no. Y al parecer no se siguió esa orden judicial. Ahora resulta que la información de Medicaid sí se compartió con ICE y esa información también se compartió con Palantir, una compañía privada que tiene algunas aplicaciones que están tratando de localizar a las personas. De nuevo, esto muestra que hay límites de los procesos judiciales. Cuando hay una orden que establece límites para cómo se comparten los datos y no se siguieron esos límites. Ahora los datos están ya compartidos y no está claro cuál es el siguiente paso ahora. Parece que no es un caso aislado. Parte de estos datos, esta información, también se compartió con otros lugares, al parecer, o hubo otras instancias en las que se compartió información. Y mientras todo esto, nos estamos enterando de todo esto, el Departamento de Justicia le está pidiendo a los jueces
que ICE pueda recibir ahora información en categorías más grandes. Puede incluir ahora un grupo mucho más grande de personas que no están en el país de manera ilegal, pero puede que tengan estatuses migratorios diferentes. También hemos hablado de que la administración haya usado su discreción para decidir si ciertos fondos, ciertas finanzas llegan a los estados o bien hasta pedir que se regresen fondos que ya fueron entregados o bien cambiar ciertos financiamientos para que personas que antes han recibido fondos ya no los puedan recibir. Este es un caso que continúa desde el año pasado y Wisconsin me parece participó también en este caso. Tiene que ver con una revocación de fondos que sucedió en el pasado. Esta decisión dice, no, administración, de hecho, no pueden cambiar fondos que ya habían sido asignados cuando se hacen cambios después a los fondos. Puede que recuerden en Wisconsin hubo ciertos fondos para la educación que se cancelaron en el tercer año de un programa que debía de durar 5 años. Eran fondos que el Estado esperaba y que de pronto desaparecieron. Esta disparición tuvo impactos inmediatos en esos programas. Las personas que trabajan en esos programas de pronto ya no pueden recibir su salario y entonces tienen que encontrar otros trabajos. Entonces, pausar los fondos así, aunque sea de manera temporal, tiene impactos inmediatos en esos proyectos y muchas veces los proyectos no pueden volver a funcionar. Esta decisión judicial dice, sí, no debieron de haber hecho eso, pero ya lo hicieron, así que los daños a sus programas ya sucedieron. La decisión judicial es bastante estrecha, protege muchos fondos que ya se asignaron, pero no significa que el gobierno federal no pueda terminar de pronto un financiamiento. Simplemente dice que revocar fondos que ya fueron entregados eh, para ciertas situaciones es un incumplimiento de la ley. Así que no prohíbe, no detiene que ciertos financiamientos se les haga cambios a sus reglas o simplemente los detengan en algún momento. Así que de nuevo es una situación en la que la administración tiene mucho más poder que antes para detener fondos federales y no está claro si esta decisión va a seguir en pie si cambian las leyes que la rodean, digamos. Un programa que ya no está recibiendo fondos es el único centro de investigación para padres con discapacidades. Este es un fondo que ya mm, al que se le han asignado fondos ya muchas veces en el pasado. El financiamiento para este centro, digamos, no, el programa no está, simplemente no se está anunciando ese financiamiento. No es el único programa que se esperaba que siguiera apareciendo a largo plazo, pero de pronto, si no se anuncia una oportunidad de financiamiento, no se puede enviar, digamos, la solicitud. Y es otra situación en la que no recibir esos fondos va a significar en que se tiene que cerrar ese centro, porque no existen fondos alternos que se puedan solicitar para seguir funcionando. Muchos programas, centros dependen de qué tan predecibles son los fondos federales para seguir funcionando. Cuando se atrasan estas oportunidades de fondos, de subvenciones, puede desestabilizar el presupuesto completo. Si esto sucede demasiado, significa que estos programas, estos fondos, estos centros tienen que cerrar. De nuevo, estas son infraestructuras que
cuando se contraen es difícil volverlas a extender. Si un programa como este tiene que cerrar, aun si de nuevo en el futuro aparecen esos fondos, no significa que este programa simplemente pueda volver a reaparecer. No es la única agencia o departamento que se ve en una situación como esta. Este artículo habla de muchos proyectos de investigación que se están cancelando. De nuevo vemos un patrón en el que cosas que antes recibían fondos ya no están recibiendo fondos este año. Esto es de miembros demócratas, pero es importante notar que los miembros del Congreso han notado este patrón y expresan su preocupación eh, l- en cuanto a la regla de la Oficina de Presupuesto y la regla que propone que tendrían más poder de decisión de qué recibe fondos y qué no, personas no elegidas por el público. También hemos hablado del tránsito, el sistema de transporte público, que muchas personas de bajos recursos, personas con discapacidades usan. En 2025 y 2026 no se han asignado fondos a ningún proyecto nuevo de tránsito público. Todos estos son fondos que irían a gobiernos locales para mejorar esos servicios. Sin esos fondos, una vez más, los proyectos que duran varios años, se les acaba, digamos, la gasolina, van perdiendo la velocidad y puede que se detengan por completo. De nuevo, es la misma situación de la infraestructura que se reduce. Esta es de nuevo una situación en la que son fondos que ya se asignaron, pero que nunca llegan al destino a donde tenían que ir. Esto está facilitando que continúe el patrón que hemos visto de los fondos que se asignan y nunca llegan a su destino. Esto impacta muchísimas cosas que dependen de los fondos federales. Otra regla que se propuso, pero que no se ha liberado todavía al público, simplemente hemos visto indicios de que se acerca esta regla posiblemente. Cada 10 años se hace un censo, es decir, un conteo de todas las personas que están en el país. Esto lo requiere la Constitución. Son todas las personas que viven aquí, no ciudadanos, personas que viven aquí. Esto lo dice muy explícitamente la Constitución. El rumor es que se va a cambiar quién cuenta y quién no. Podría causar que personas que en el pasado se contaban como personas que viven aquí no contarían en el siguiente censo. Esto sería resultado de cambiar el significado de qué significa residir en los Estados Unidos. Parece que esto excluiría a algunos o a todos los inmigrantes que antes se contaban como personas que viven en el país. Otro indicio de que tal vez esta sea la regla que van a proponer también viene de demandas y documentos que se están presentando en tribunales. Algunos estados han demandado al Departamento del Comercio, que es quien hace el censo, porque quisieran que se contaran a menos inmigrantes en el censo que sucede cada década. Ellos argumentan que contar a todos significa, le asigna de manera injusta más puestos, más representación a estados que tienen a más inmigrantes. Por eso existe el censo. Es un conteo de todas las personas para determinar la representación en el gobierno. Entonces, hay estados que están haciendo estos procesos para que se cuenten a menos personas.
Poco después de que se hiciera esa demanda, el gobierno federal le pidió a los tribunales que pusieran en pausa esa demanda y los comentaristas, los que observan esta situación, creen que puede que signifique que el gobierno va a tomar el lado de los estados que están haciendo esa queja, esa demanda. De nuevo sería una situación en la que ambas partes están de acuerdo, así que no hay demanda, no hay pelea. Porque hablamos de esto, el censo es importantísimo. Determina cuántos puestos en el Congreso recibe cada estado. También afecta cuántos votos recibe cada estado en el colegio electoral, en una elección presidencial, por ejemplo. Y en lo que tiene que ver con los presupuestos estatales y la cantidad de fondos federales que se entregan a los estados. El censo muchas veces es lo que determina muchos fondos basados en ciertas fórmulas. Billones de dólares se asignan cada año en base a la información resultante del censo para decidir qué fondos recibe cada estado. Afecta la vivienda, las carreteras, la educación, los programas de nutrición, todos estos programas federales que les dan fondos a los estados para que los puedan gastar en diferentes cosas. Todo eso se basa en el conteo de cuántas personas viven en cada estado. Así que pueden ver que si es un estado que tiene a muchas personas a las que de pronto no se contarían en el siguiente censo, de pronto ese estado puede perder mucho dinero y tal vez representación en el Congreso, que en teoría es quien decide cómo se asignan, cómo se usan esos fondos. Si tienen un grupo de personas grande en su estado que de pronto no se les cuenta, los fondos que recibe el estado no va a ser suficiente para ofrecerle todos los servicios necesarios a todas las personas que viven en el estado. Esto puede causar dificultades muy grandes para los estados cuando están decidiendo cómo gastamos nuestro dinero. Nos aseguramos de que todas las personas que viven aquí reciban lo que necesita o lo gastamos de manera que las personas tengan que demostrar que tienen derecho a acceder a esos fondos. Adicionalmente, la regla de carga pública, que hablamos de eso hace varios meses. Yo sé que no pueden recordar todas esas reglas federales, solo es para que vean cuántos cambios administrativos se están haciendo al mismo tiempo y muchos están caminando en la misma dirección. Hablamos de la regla de carga pública el año pasado y ahora esa regla se está finalizando y básicamente lo hace más fácil que oficiales de migración decidan si alguien con quien están hablando o puede necesitar apoyo federal como Medicaid o SNAP. Y así muchas personas de edad avanzada o con discapacidades van a estar en desventaja porque la gente que está entrando al país donde hay algunas suposiciones de qué cuidado podrían necesitar y cómo van a necesitar este cuidado, eso puede ser suficiente para negarles la entrada al país. Y esta regla se supone que entra en vigor el 18 de septiembre y defensores nacionales han dicho que esto parece como una manera fácil de discriminar en contra de cierto tipo de individuos que podrían estar intentando entrar al país, incluso entrando como parte de una familia. Muchas muchas personas pueden querer migrar al país, pero con toda su familia. Y hay personas que quizá no les van a dejar entrar y esto va a afectar la entrada de toda la familia, porque si no entran unos, no entra ninguno. Esa es la última fecha para comentar sobre la regla de
comprobar si estás trabajando exento. Esto es hasta el 31 de julio, todavía hay tiempo. Hoy es el último día. Ah, sobre colección de sobrevivencia vamos a hablar más en agosto. Ahora, reconciliación. Este artículo apareció en Time otra vez sobre mensajeros y estrategias para cómo conectar los puntos para personas que no están en nuestro mundo, que están viviendo su vida y muchas de las cosas que hablamos aquí no está entrando en la cabeza de personas en tu iglesia o las tiendas donde vas. Están intentando entender las noticias lo mejor que puedan o no tienen tiempo para eso porque están ocupados viviendo sus vidas y atendiendo las necesidades de su vida. Pero es importante para nuestra comunidad tomar las oportunidades para ayudar a la gente que junte los puntos entre la causa y los efectos. Este artículo hace muy buen trabajo de mostrar, mira, eso es lo que estos recortes grandes en Medicaid, lo que realmente van a significar para alguien como yo. Aquí he destacado algunos puntos que creo que son maneras muy buenas de hacer la conexión entre dos puntos. Yo puedo ser tan exitosa como ustedes me permiten ser como persona con discapacidad, pero si recorten el apoyo para que yo haga las cosas que para las cuales yo soy muy bueno, ya no lo puedo hacer. El cuidado tiene que existir para que yo pueda hacer las cosas para las cuales ustedes me quieren reconocer y que esconder los recortes a los cuidados tiene un costo muy grande para individuos y para familias. Y creo que es muy importante para nosotros recordar que en lo que estamos pensando, cómo hablar a hacedores de decisiones y otras personas, tenemos que pensar realmente qué significa cuando la capacidad para ofrecer cuidado se recorta. Y con un ejemplo en Wisconsin, y estoy segura que otros estados también tienen este ejemplo. Hace poco aprendimos que uno de nuestros programas en casa ya se va a cerrar. En el clima que tenemos ahorita, con la crisis de fuerza laboral aún antes de los recortes y en un estado donde no ha sido recipiente de CMS, que CMS no ha retenido pagos o pidiendo devoluciones de pagos. Somos un estado que estamos experimentando la crisis que muchos hemos estado viendo desde hace muchos años, donde el modelo de empresas para cuidado en casa no es ni no da muchos ingresos ni es muy estable. Y una agencia de cuidado personal ya ha decidido que ya no puede hacerlo. 38 proveedores de servicio en casa están perdiendo su trabajo y el liderazgo está diciendo, ese modelo que tenemos ahorita no es sustentable. Nuestro sistema actual no es suficiente para que yo pueda mantenerme como negocio y todos los cambios que hemos estado discutiendo hace que la situación financiera sea todavía menos estable en el futuro. Yo creo que es una manera muy buena. Espero que esta defensora no le moleste que yo use esto para ustedes, pero tiene una manera muy lista de decidir, de entender qué quiere decir perder 38 cuidadores, una agencia. ¿Qué significa eso? No suena como algo grande que una agencia que tenga miles de trabajadores pierda, pero cuando ella lo deshebró y vio cuántas personas cuida a cada cuidador y cuántas horas de trabajo hace cada cuidador, entonces un poco de matemática rápida y de repente
hay potencialmente 380 personas que necesitan encontrar otro cuidador o 1.520 horas por semana de cuidado en casa que estaba siendo dado por esta agencia, que ahora es un hueco grande. También ella pensó en su propia experiencia de cuánto tiempo tarda uno para encontrar un reemplazo, un sustituto. Y se me hace muy buena manera de ponerlo en contacto para hacedores de decisiones o candidatos o las personas en su vida, de cuántas personas estos 38 personas asistieron y cuántas personas van a ser impactados por esta decisión. Y si hay alguien o no para hacer estos 1.520 horas de trabajo que ahora faltan. La gente que estaba recibiendo esas horas de cuidado todavía tienen necesidades de cuidado, aunque esta agencia cierre. Y si pueden encontrar o no otro trabajador o no, o qué tan rápido, ya es problema de esos individuos. Entonces creo que es una manera muy útil de pensar sobre cómo realmente muestras el efecto más amplio de qué sucede cuando pierdes infraestructura y trabajadores de cuidado, cómo irradia eso a la comunidad. Si no puedes hacer horas dar esas horas de trabajo, ¿hay alguien más? ¿Hay alguien en la familia que lo pueda hacer? ¿Cuántas horas lo pueden hacer? ¿Por cuánto tiempo lo pueden hacer antes de tener que dejar su propio trabajo, que le da ingreso? Y nuestra experiencia dice que no mucho. La gente que necesita cuidado diario no puede esperar 4 meses. 4 meses es mucho tiempo si necesitas cuidado diario. Otra historia nacional sobre la situación actual que tenemos para muchos individuos. Todo esto son asuntos que ya existían antes del impacto de HR1 y un artículo muy amplio de cómo algunas de esas compañías grandes, que también son las compañías grandes que están haciendo el sistema, cambios a los sistemas de Medicaid para ayudar a los estados que puedan comprobar que la gente está trabajando o exento y programas regulares de Medicaid. De por sí, estos programas no son perfectos. Wisconsin contrata con Deloitte, otros 25 estados también, y los gobiernos estatales dependen de esas compañías que diseñen o operen los sistemas de computacionales para ver si la gente ah, puede o no estar bajo exenciones. Y puede haber otras compañías también en sus estados. Y el artículo habla de eso ahorita porque ya ha habido investigación anterior que muestra que algunos de esos sistemas tienen una historia de hacer errores y estos errores pueden costar a la gente sus prestaciones de Medicaid u otras prestaciones. Y en este caso en particular, el artículo da seguimiento a una persona en Michigan que tiene una discapacidad y un sistema, y su sistema de manera incorrecta ha reducido los beneficios, las prestaciones de la gente o negado servicios por completo. Y esta persona estaba hablando de lo difícil que fue pasar por todas las barreras institucionales para recuperar estos beneficios, prestaciones que no debería de haber perdido nunca. Incluso tuvo que pagar un abogado. Entonces, en un escenario donde hay un programa, hay una historia de compañías que ya tienen historia de errores y que los errores no hayan sido corregidos aun cuando se sabe de ellos o y estos errores siguen ocurriendo con el paso del tiempo y son difíciles de arreglar. Ahora hay poco tiempo que los estados están pidiendo a estos grupos que hagan varios cambios sin mucho tiempo para probarlo. Y los defensores dicen
que eso se ve como un escenario donde va a ocurrir muchos errores que va a costar a la gente su cobertura cuando entren en vigor los nuevos requisitos de trabajar. Adicionalmente, los doctores están empezando a ver que quizá ellos también van a tener un rol que nunca quisieron, ni querían, ni pidieron en este requisito de trabajo. A los doctores no se les menciona específicamente en los requisitos de trabajo, pero dicen que los doctores necesitan tener papeleo que pueda ser usado para estas comprobaciones. Necesitan tener todos sus documentos en orden y estar en la exención de médicamente débil no solo es que cabes dentro en una de las cinco categorías, sino tienes que comprobar que no puedes trabajar 80 horas. ¿Y cómo vas a comprobar esto? Y muchos clínicos están dándose cuenta, los doctores, que ellos van a ser las personas a quienes se les pide dar esa documentación, aunque no están capacitados para evaluar la capacidad de trabajo de una persona, y es una decisión subjetiva y también es una decisión muy importante, tiene muchas consecuencias para la persona porque estás determinando si la persona tiene cuidado médico o no. Entonces, CMS ha dicho, sí, las personas registradas en Medicaid necesitan conseguir documentación y están diciendo que lo tienen que conseguir de los doctores y los doctores no quieren hacer eso y no están capacitados para eso. Los doctores que están enfrentados con trámites complejos que no entienden y solo 15 minutos de tiempo para recibir a estos personas, pueden decir, no, esto es demasiado, yo no puedo hacer eso y eso puede costar a alguien su cobertura. Hace... ah, ah, hay muchas personas que están yendo a lugares para terminar sus trámites en lugar de También cuidado. hemos hablado del hueco que existe para las personas que tal vez no tenían una discapacidad y en algún momento empiezan a tener una discapacidad. Este artículo habla de este grupo de personas. Muchas personas que están en el proceso para ver si reúnen los requisitos para obtener SSI eh, y son parte de Medicaid, puede que estén en Medicaid durante ese proceso. Es casi 1/4 de millón de personas que se encuentran en esta situación. Estaban solicitando SSI y estaban dentro de Medicaid mientras esperaban ese, esa situación. Solo Solo algunas personas de este grupo reciben los ingresos de SSI, es decir, muchas personas de Medicaid no entran automáticamente a la categoría de médicamente frágiles a causa de SSI. Este artículo llama la atención al hecho de que cuando las personas están en este proceso para recibir una determinación sobre discapacidad, podrían perder su cobertura de Medicaid mientras están esperando recibir esa determinación. Además, el proceso de SSI evalúa la posibilidad de trabajar de una persona, pero lo que deciden los estados es, son diferentes, puede que sean diferentes cosas a lo que usa SSI para decidir. Entonces, puede que las personas estén tratando de hacer dos procesos diferentes al mismo tiempo y podría incluso ser que los dos procesos lleguen a conclusiones diferentes porque están usando diferentes maneras de evaluar. Así que de nuevo esto trae muchas preguntas para cualquier persona que está esperando una determinación de ese tipo o ha adquirido una discapacidad. Se está evaluando también actualmente qué es lo que decía la ley HR1
en comparación con la regla que está usando CMS para implementar los requisitos de trabajo. La conclusión es que muchas más personas van a perder su cobertura. Casi unas 2 millones de personas van a perder la cobertura de acuerdo a estas reglas, de las que lo perderían como si se basaran simplemente en lo que decía HR1. Puede que recuerden que la oficina presupuestaria hizo diferentes proyecciones en base a cuántas personas creían que iban a perder su cobertura. Esta agencia, Manat, está diciendo, esta es la cantidad de gente que la oficina presupuestaria creía que iban a perder la cobertura usando las métricas que estaban usando. Nosotros estamos evaluando esta otra regla que es diferente, incluye más cosas y creemos que 2 millones más de personas es probable que pierdan su cobertura más allá de lo que había sido proyectado inicialmente. Creo que lo importante es que son muchísimas personas, una de cada 10 personas que actualmente están en Medicaid. También esto se basa en un estado que ha tratado de implementar requisitos de empleo y las razones clave por las que hay una pérdida de cobertura son a causa de sus huecos en las definiciones de fragilidad médica. Es decir, personas que creíamos que entrarían a esa categoría y que de acuerdo a la nueva regla no van a entrar a esa categoría. También el hecho de que los estados ya no puedan basarse en lo que dice una persona cuando dicen yo no puedo trabajar. Entonces, esas cosas se están identificando como las razones principales por las que habrá muchísima más gente que pierda su cobertura de Medicaid. Es importante mencionar que si una persona está tratando de recibir esa extensión por fragilidad médica y no la recibe, sabemos exactamente quiénes son esas personas que no van a recibir esa cobertura. Son personas con discapacidades intelectuales o del desarrollo, tal vez discapacidades físicas o personas que tienen situaciones de salud muy complejas, eh, manejo de adicciones, etcétera. Esas son las personas que estarían en esas categorías. Es decir, las personas que pensaban que iban a estar en esa categoría, lo podrían perderlo. Mientras tanto, los estados están haciendo demandas acerca de la fragilidad médica. Hubo una decisión que vimos ayer que dice básicamente la juez no bloqueó esta regla, que era lo que estaban pidiendo los estados. Decían, hay demasiadas preguntas. La sustancia del caso es que no creemos que han hecho suficiente para definir qué significa la fragilidad médica y además crearon una nueva prueba acerca de determinar si alguien puede trabajar o no. Estas cosas nos parece que no son buenas. El juez o la juez decidió no bloquear esta regla, o sea que a medida que avanza el caso, los estados tienen que seguir aplicando esto. Los estados estaban pidiendo una pausa a estas reglas. No sucedió así, así que las preguntas, digamos, siguen abiertas y se tienen que seguir aplicando todas estas cosas mientras se decide si fue correcto todo lo que dicen estas nuevas reglas. Todo esto lo van a seguir debatiendo en los tribunales, pero los estados aún así tienen que tener listo este sistema el 1 de enero, y tienen que empezar a comunicar todo esto. Es decir, que los estados tienen que suponer que se va a tener que aplicar todo como existe ahora la regla. Voy a brincar el impuesto a proveedores porque no impacta a este estado como otros, pero es importante para muchos estados donde porque podría haber muchos menos dólares federales para Medicaid y que causa un hueco en
el presupuesto estatal, así que tienen que decidir qué hacer para llenar ese hueco. Kentucky tuvo un, recibió 4% más de lo que pensaban. Recibieron impuestos, pagos de corporaciones ah, que no esperaban y dijeron que van a retrasar recortes a Medicaid. Y mucho de eso fue por los defensores estatales que hicieron mucho trabajo para promover que no se recortara cuidado en casa y cuidado de Medicaid. Notoriamente, el gobernador dijo que no solo vamos a no recortar, sino vamos a agregar personas que pueden recibir apoyo. Entonces, personas que están en la lista de espera de las exenciones, algunos van a poder recibirlo. Pero ese solo es por un año. Esta ganancia imprevista es solo por un año. Entonces, todo lo que se iba a discutir este año, se va a discutir el próximo año. Entonces, en enero, los defensores otra vez van a tener la lucha de cuál es el panorama fiscal para Kentucky. Entonces, aunque no hay recortes ahorita y han agregado personas a la exención, todo eso puede cambiar en enero. Entonces, hay estabilidad ahora por el trabajo de defensoría, pero solo es un momento de tomar un aliento antes de empezar la lucha otra vez en enero. Y luego, finalmente, esto fue un artículo de primera portada del New York Times, dando seguimiento a los cambios resultados de HR1 en SNAP. Se enfocaron en SNAP porque SNAP, 50% de las personas que estaban recibiendo SNAP ya no van a recibirlo. Son 440,000 personas que han sido quitados de SNAP y son elegibles, pero no pueden hacer todo el trámite para recibir el apoyo. Y también hablamos de la tasa de cobro para errores. Quiere decir que muchos estados quieren apoyar a menos personas para no tener el riesgo de que hagan errores y que se les castigue. Y personas, aunque vigilen, aunque sí puedan recibir SNAP, puede tomar meses para comprobar. Muchas de esas personas tienen discapacidades, están enfermos, son personas mayores, son personas con un solo ingreso en su casa. Entonces son personas muy vulnerables y muchas de las mismas personas que pensamos que van a ser impactados cuando entren en vigor más requisitos de Medicaid. Es importante notar ah, de las maneras tan diferentes que están viendo los recortes la gente. Hay gente está diciendo, ay, qué bueno que hay menos personas, porque si ahora hay menos personas, quiere decir que era fraude, porque ahora que no es tan fácil han salido. Pero los oficiales estatales están diciendo, el hecho de que mucha gente no lo está recibiendo apoyo no es señal de fraude, es un reflejo de cómo la gente no puede hacer el tramiteo. Y si nos has estado siguiendo desde hace tiempo, es algo que hemos hablado mucho tiempo, que cuando haces las cosas más difíciles, quiere decir que menos gente puede pasar todas las barreras para llegar. Entonces, los trámites es lo que causa que la gente no puede recibir apoyo. Es una indicación muy temprana. A nivel nacional, hemos tenido 1 de cada 10 personas ya no tiene SNAP, que tenía SNAP antes, el año pasado. Y las provisiones de HR1 están entrando poco a poco. El 1 de octubre es
el siguiente punto donde los estados tienen que pagar más del tiempo de administración de SNAP. Y los estados que están trabajando duro para evitar errores lo están haciendo para ayudarles antes de octubre, cuando se les puede hacer pagar mm, penalidades. Entonces, eso va a resultar que más personas no reciban Congreso, no reciban apoyo. Bueno, antes de vacaciones, la Casa de Representantes pasó un borrador de 95 mil millones de dólares de reconciliación y pasaron una resolución continua para financiar el gobierno federal y ya se fueron, ya están en casa. El Senado no ha aprobado las cosas que ha aprobado la Casa. Están pensando en ampliar lo que cubre la ley de reconciliación. Están pensando en subir el techo de préstamos y están pensando incluyendo provisiones antifraude después de las elecciones de medio tiempo. Y una cosa que podemos pensar, cuando hablan de romper fraude, sabemos que están metiendo reglas, leyes que hablan de fraude en Medicaid y Medicare y que CMS actúe bajo sospecha y no bajo pruebas, como están haciendo el Instituto Paragon. También tiene varias ideas sobre Medicaid, Medicare y fraude que hemos destacado en las últimas soluciones. Nadie sabe los detalles, pero el hecho de que el Senado potencialmente va a actuar sobre algo la próxima semana. No piensen que lo que suceda ah, va a, no va a cambiar. Se puede cambiar y hay personas en la Casa de Representantes que dicen que vamos a hacer cosas distintas después de las elecciones de medio tiempo. La resolución de continuación que aprobó el Senado es diferente a la de la Cámara de Representantes. Recuerden que ambas leyes del Senado y el Congreso tienen que ser idénticos. Así que aun si aprueban esto, parece que hay algunos indicios de que quieren determinar cómo se gastan estas cosas. El idioma no es idéntico, así que cuando regrese la Cámara de Representantes van a tener 30 días para ver si pueden estar de acuerdo en una resolución para evitar que cierre el gobierno. El 4 de agosto va a haber una audiencia de comité de presupuesto acerca de fraude, abuso, desperdicio de Medicaid. Va a haber gente de el Instituto Paragon y de diferentes partes del gobierno. Pueden usar este enlace para ver esta reunión. La idea de reducir los gastos de Medicaid a través de terminar el fraude, abuso, desperdicio, etcétera, sigue siendo algo que oímos a nuestros representantes decir. Así que vamos a ver qué sucede con esto. Después de eso, el Congreso entra a su receso para que todos vayan a hacer